Bueno, saludos hermanos, saludos para todos mis hermanos. Les habla el hermano Osvaldo desde Buenos Aires, Argentina. Acá en este día acá por lo menos en estas latitudes tenemos un día bastante gris, bastante feo. Está anunciado lluvia para más o menos a partir del mediodía. Aproximadamente se va a venir la lluvia, está anunciado hasta mañana al mediodía, creo que por unas 24 horas. Así que bueno, un día muy particular, 24 de diciembre, un día particular para los que festejan, ¿no? Para los que festejan lo que los cristianos llaman Navidad, para, eh, para festejar la Saturnalia, digamos. Algo que nada tiene que ver con el nacimiento de Jesús, con nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Nada tiene que ver. Hay sobradas pruebas de eso, pero bueno, pero está más que claro que si esta fuera una fiesta de Dios, está muy claro que no se festejaría como la festeja el mundo, ¿no es cierto? Como la festeja el mundo, comprando regalos, comprando comida, comprando bebida, y vamos a comer hasta que nos salgan por los oídos, vamos a comer hasta que nos salga por la nariz. Y quizás enfrente de su casa quizás tienen algún vecino, algún parte del prójimo que quizás no tenga que comer, quizás no tenga más que un plato de arroz, o hasta quizás ni eso. Pero al cristiano no le importa, solamente le importa invitar a sus familiares, invitar a sus amigotes, y bueno, hoy vamos a comer y vamos a tomar hasta reventar, y bueno, y esa es la manera en que el cristiano celebra lo que ellos llaman Navidad, ¿no? Que no es otra cosa que el Saturnalia. Tiene todo que ver con Saturno, con Nimrod, con Semiramis, con Tamuz. Pero bueno, es de todo, absolutamente de todo, menos algo relacionado con nuestro Señor Jesucristo. Nada. ¿Ustedes creen que si fuera realmente una fiesta de Dios, una fiesta de Jesús, una fiesta de Jesucristo, Dios querría que el mundo la celebrara como la celebra? Está claramente que no. Claramente que no. Porque a nadie le importa. O sea, los que creen que el 25 de diciembre nació Jesús, los que creen en eso, hablo siempre la mayoría, ¿no? Lo que acostumbra el mundo, pero los que realmente piensan que el 25 de diciembre nació Jesús, realmente celebran la Navidad pensando en Jesús. ¿Alguien hace alguna oración a las 12 de la noche cuando supuestamente nació Jesús y dicen sí, porque estamos celebrando el nacimiento de Jesús? ¿Quién lo hace? Hablando de la gran mayoría, por supuesto que nadie, porque a nadie le interesa. O sea, hasta las propias personas que creen que nació Jesús, no les interesa que nació Jesús, les interesa simplemente el bullicio, las fiestas, tirar fuegos de artificios, comer todo lo rico que haya en la mesa, tomar todo lo que encuentren en la heladera, y hasta ahí llega el nacimiento o el festejo de Navidad, el festejo del nacimiento de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Yo le llamo las fiestas de la hipocresía, porque si había algo que detestaba a nuestro Señor Jesucristo, era la hipocresía. Si había algo que... porque lo que escandalizaba a Jesús, el hombre no le da importancia. Y lo que escandaliza al hombre, a Jesús no le importaba. Al hombre escandaliza todo lo relacionado con lo sexual.
la pornografía, la masturbación, la fornicación, el adulterio. A Jesús no lo escandalizaba eso. O tú te recuerdas algún párrafo en la Biblia donde Jesús estaba acusando a la adúltera, por ejemplo, a María Magdalena. ¿Se acuerdan algún párrafo donde Jesús acusaba a María Magdalena por su adulterio? Alguno podrá decirme cuando dice Jesús le dijo, vete y no peques más. Y eso es una mala traducción, sin querer o a propósito, pero no está en los originales. El no peques más. Lo podemos ver en unas partes de la Biblia, porque María Magdalena es la misma que le ungió a Jesús derramándole el perfume en la cabeza, que tanto enojo causó en algunos discípulos, más exactamente en Judas, claro, porque le quitaba de lo que él podía tomar de la bolsa de las ofrendas. Y es la misma María Magdalena que le enjuaga los pies con lágrimas y que le seca los pies con el pelo. Si mal no recuerdo, cuando Jesús pasa a la casa de Zaqueo, si mal no recuerdo. Y en esas dos oportunidades podemos ver que Jesús le dice, vete en paz, le dice a María Magdalena. Entonces, dijo Jesús que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y el único testigo que hay, por decirlo de alguna manera, es cuando la querían apedrear a María Magdalena, que le dice, vete y no peques más. Y no es así, eso no está en los originales. Era vete en paz. Pero a los santurrones, a los religiosos les encanta decir vete y no peques más. Porque bueno, el estándar de pecado para ellos es simplemente lo ligado con el sexo. Pero lo ligado a Ezequiel 16:49, por ejemplo, cuando el profeta te habla de los verdaderos pecados de Sodoma y Gomorra, porque le preguntas a cualquier religioso, ¿por qué fue que fue destruido Sodoma y Gomorra? Y todos te van a decir, por la fornicación, porque eran unos degenerados sexuales, porque eran todos gays. Cualquier religioso te va a responder eso. Pero nadie te va a leer Ezequiel 16:49, cuando te dice, estos fueron los pecados de Sodoma, tu hermana. Soberbia, de primero. Saciedad de pan. Y no me voy a explayar en esto porque no es el tema. Abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas y no fortalecieron la mano del pobre y del menesteroso. No me voy a explayar en esto, algún otro día en alguna otra prédica nos vamos a explayar en esto. Pero no es el tema de hoy. Pero nadie te habla de eso. Todo el mundo te habla del pecado sexual, pero nadie te habla del pecado de Ezequiel 16:49, del pecado del corazón. Nadie se enfoca en lo interno. Todos los religiosos, los santurrones, se hacen hincapié en lo externo. Ninguno se fija en el pecado que nace del corazón. Y Jesús dijo, por sobre toda cosa, guardaos vuestro corazón. Pero a nadie le importa el pecado que viene del corazón. A todo le importa el pecado que se ve, el externo. Porque la santidad es muy fácil de fingirla. Pero bueno, no quiero explayarme demasiado en lo que estamos viendo. Hoy el tema de hoy que vamos a ver, que vamos a hablar es sobre el verdadero ayuno. El ayuno que realmente le agrada a nuestro Padre, a Dios. Que no es el ayuno del estómago. Y cualquier religioso te va a traer a la memoria el pasaje donde como Jesús le dice a sus discípulos cuando los discípulos no pudieron echar fuera un demonio, que Jesús les dijo, este género no sale sino con ayuno y oración. Pero los religiosos no pueden leer entre líneas, no pueden ver un poquito más allá y no pueden ver que cuando Jesús dijo eso, ayuno se refería a la persona que está poseída. Porque, a ver, el hombre no puede hacerse
más fuerte espiritualmente por ayunar en la carne. Porque el ayuno del estómago es para debilitar la carne. Es una disciplina para la carne y no para el espíritu. Cuando Jesús le dijo, este género no sale solamente con ayuno y con oración, el ayuno es para la persona que está poseída, para debilitar su carne, para debilitar los espíritus que pueda tener incorporados dentro. A eso se refería Jesús. Si vamos a hablar de un ayuno que te pueda fortalecer en el espíritu, no va a ser un ayuno en la carne, porque el ayuno del estómago no te da más autoridad en el espíritu, no te da más unción. El hacer algo en la carne no te da más en el espíritu, porque carne y espíritu son contrarios. Entonces, lo que realmente te da el ayuno de la carne, el ayuno del estómago, el no comer o el no tomar, lo que hace es someter a disciplina a tu carne, a que esté en obediencia con tu mente y con tu corazón, con la mente de Cristo, con la mente renovada que te hablaba Pablo, y con el corazón renovado, con el corazón de carne, no con el corazón de piedra. Entonces, vuelvo a repetir, el ayuno en la carne, el no comer, no tomar, no te da más unción, no te da más autoridad en el espíritu, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Eso para sentar la base de lo que vamos a hablar. Y hablando del ayuno, vamos a leer un capítulo, o vamos a leer, no todo el capítulo para no irnos tanto, pero vamos a irnos derecho a Isaías 58, que es, los que estuvieron presentes el vivo de la semana pasada, les dije que la justicia estaba compuesta por 2 columnas, digamos. Y no me acusen de masón, por favor, por decir 2 columnas. Mateo 25, del 31 al 46, que lo leímos en el último vivo. Y la otra columna es Isaías 58, donde te muestra lo que es el verdadero ayuno. Isaías 58 para mí es como la carta magna de la justicia. Isaías 58 te muestra el obrar con fe. Es un capítulo que no te van a leer en ninguna iglesia entre comillas, que no te van a leer en ninguna sinagoga, que ningún santurrón te va a leer, ningún religioso. Yo nunca escuché. En mi paso de chico por la iglesia católica, o en mi breve paso hace muchos años por la iglesia evangélica, un paso breve que tuve por la iglesia evangélica, yo jamás escuché que leyeran Isaías 58. Porque es un capítulo que le da en los dientes a los santurrones y a los religiosos. Entonces, Isaías 58 te muestra el obrar con fe, porque muchos no saben que existen las obras de la ley y las obras de la fe. Ahí se pierden todos. Ahí no pueden salir de la diferencia de cuando Pablo en Gálatas te dice que no seremos justificados por las obras de la ley. Nadie será justificado por las obras de la ley. Entonces ahí todos se agarran. No tenemos que hacer obras porque no somos salvos por obras. Ni siquiera podemos ser justificados por obras. Pero se olvidan de lo que te dice Santiago, que la fe sin obras es muerta. Entonces, cuando Pablo te dice nadie será justificado por las obras de la ley, y le agrega obras de la ley, si no existieran otras obras que no fueran de la ley, no le agregaría de la ley, diría las obras, simplemente, porque si las únicas obras que existen fueran las de la ley, diría simplemente las obras, porque no hay otras obras. Entonces, por eso Pablo te aclara las obras de la ley, porque no son las únicas que existen.
también existen las obras de la fe, que son las que te habla Santiago, más exactamente en el capítulo 2. Entonces, Isaías 58 te muestra el obrar con fe, te muestra las obras del amor, porque son de la ley del amor, de la ley real. Como te dice Pablo en Gálatas, hablando de Gálatas, Pablo en Gálatas 5 te dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión es algo, ni la incircuncisión es algo, sino la fe que obra por el amor. Y esas son las obras de la fe que obra por el amor. Y ahí mismo en Gálatas 5, Pablo te dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Y eso es algo que siempre le digo a los religiosos, a los que les gusta estar aferrados, atados a las religiones, porque si estudias la etimología vas a poder ver que la palabra religión viene de la palabra religio, que significa atadura. Entonces, si vas a salir del mundo para meterte en una religión y estar en otra atadura distinta, vas a estar exactamente en lo mismo. Y lo otro que te dice Pablo en Gálatas 5, te dice, porque hermanos, a libertad fuiste llamados, pero no a libertad con excusa para que vayas a pecar deliberadamente, para que vayas y hagas lo que se te cante, sino servíos unos a otros en amor, servíos por amor los unos con los otros. Y a eso era lo que hacía referencia a Pablo, pero fundamentalmente me quedo cuando te dice la fe que obra por el amor. Una frase hermosa de Pablo. Pero bueno, en Isaías 58 podemos ver el verdadero ayuno, que no es el ayuno en la carne, perdón, no es el ayuno en la carne. El verdadero ayuno, el ayuno que le agrada a Dios, lo podemos ver en Isaías 58. Y quiero ser bien minucioso con Isaías 58 porque hay mucho que ver y hasta tomé nota de algunas cosas de Isaías 58 porque no me quiero olvidar de nada, no me quiero que se me pase nada. Pero vamos a ver Isaías 58 del versículo 1 al 10, vamos a verlo, para hacerlo más conciso. Y les voy a decir primero Isaías 58 del 1 al 10 y después lo vamos a leer de vuelta, pero lo vamos a leer más detalladamente para ir haciendo hincapié en ciertas cosas. Te dice Isaías 58, primero se los voy a leer corrido. Isaías 58, donde te dice el profeta, clama voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y que haga cama de silicio y de ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable al Señor? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es más bien que partas tu pan con el hambriento y que a los pobres errantes albergues en tu casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces, te dice Isaías, nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá
tu justicia delante de ti, y la gloria del Señor será tu retaguardia. Entonces, cuando hagas todo esto, clamarás y te oirá el Señor. Lo invocarás a Él, y Él te dirá, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Hermoso capítulo, hermosos versículos, la verdad que me llega de una manera impresionante, es realmente hermoso, es un capítulo precioso, Isaías 58, que por eso es una de las columnas de la justicia. Pero bueno, vamos a ir desmenuzando estos 10 versículos que tienen tanto para ver y tanto para que podamos aprender y tanto para poder discernir, y pidámosle a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro amado Padre, que nos ayude, que nos abra los ojos del entendimiento, que nos abra los ojos espirituales para poder ir recibiendo la revelación que Él nos tiene preparada para nosotros. Vamos a ir viendo punto por punto. Te dice, versículo 1 dice, clama a voz en cuello. Y en otra versión dice, grita bien fuerte, no tengas miedo. Porque hay muchos religiosos, yo he escuchado, religiosos, testigos de Jehová. Me acuerdo una mujer, una testigo de Jehová me dijo, ay no, el hombre que grita, el hombre que habla fuerte no es de Dios, no viene de Dios. Se ve que no tiene idea esta persona, y al igual que muchas otras personas, no tiene idea cómo hablaba el propio Jesús, cómo hablaba Juan el Bautista. Ellos piensan que cuando se eleva la voz, no sos de Dios, pero evidentemente no saben lo que es hablar con celo, lo que es hablar con autoridad, lo que es hablar con firmeza. ¿Desde cuándo hablar con autoridad? Con la autoridad que te da el Espíritu, no viene de Dios. Es reverendamente una estupidez. ¿Cómo hablaba Juan el Bautista? ¿Cómo hablaba Jesús? Cuando Juan el Bautista le decía, oh generación de víboras, ¿cómo huiréis de la ira venidera? ¿Cómo piensan que les hablaba Juan el Bautista? Piensa, ay, generación de víboras, ¿cómo van a huir de la ira venidera? Qué estúpido, qué ridiculez. Pero bueno, clama voz en cuello, el versículo 1, y en otra versión dice, grita bien fuerte, creo que en la traducción, nueva traducción viviente, si no me equivoco. Grita bien fuerte, no tengas miedo. O sea, te está diciendo, no tengas miedo a los ridículos que te van a decir, ay, no, se está gritando, no viene de Dios. Una ridiculez. Clama voz en cuello, no te detengas. O sea, le está diciendo, pon el altavoz y sigue diciéndoles lo que vienes diciéndoles en todos los capítulos anteriores. Porque recuerden que Isaías, por ejemplo, era un rollo que venía todo entero. En esa época no estaba dividido en capítulos y en versículos como están divididos ahora. Que eso se ha hecho para un mejor entendimiento, para que se pueda ubicar más fácilmente un párrafo. Pero en esa época no había una Biblia como la que tenemos ahora. No existían los capítulos y los versículos. Era un pergamino. Entonces dice, no te detengas, alza tu voz como trompeta. O sea, no te reprimas. Está diciendo Isaías, no te reprimas, habla como te pide el Señor Jesucristo. Y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Está diciendo Isaías. Entonces acá tenemos el primer llamado de alerta, el primer llamado de atención. Isaías está diciendo que el pueblo está en pecado, que el pueblo está en rebelión. Algún santurrón, algún religioso me podrá decir, seguro que estaban en fornicación, seguro que eran homosexuales. Bueno. Y dice también, y a la casa de Jacob su pecado. ¿Por qué no dice el profeta
la casa de Israel. Porque Israel es el pueblo santo, es el pueblo que contiende con Dios, pero no que contiende contra Dios, que contiende con Dios a su lado. Pero no, dice la casa de Jacob, le habla a Jacob, le habla al usurpador, le habla al engañador. Por eso está diciendo que el pueblo estaba en rebelión, que el pueblo estaba en pecado. Vamos con el versículo 1 de vuelta. Clama voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Versículo 2, que me buscan cada día, pero parece que lo buscaban en el lugar equivocado, por lo que dice Isaías, por lo que le era revelado por el Espíritu. Y quieren saber mis caminos. ¿Y cómo conoces los caminos del Señor? El camino del Señor es un camino de justicia. Les podría dar muchísimos versículos, pero la justicia es el camino de Dios. Proverbios 12:28 te lo dice. En el camino de la justicia está la vida y en sus caminos no hay muerte. Hay muchísimos versículos para ver, pero muchísimos versículos que hablan de que el camino de Dios es el camino de justicia. Pero ya los vamos a ver. Está en Apocalipsis, en Génesis, está por todos lados, por toda la Biblia, en Jeremías, por todos lados está. Pero dice, y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia. O sea, y que no hubiese dejado la ley de su Dios. O sea, quieren saber, dice que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. O sea, no puedes conocer sus caminos si dejas la justicia, si dejas la ley de su Dios. Acá te está aclarando, te está diciendo Isaías, que la justicia es el camino de Dios y es la ley de Dios, no es la ley de Moisés. La justicia es la ley de Dios, no la ley de Moisés. El camino de Dios es la justicia. Acá te lo dice bien claro. Donde dice como gente que hubiese hecho justicia. En otra versión dice como gente que hubiese hecho el bien, como gente que hubiese hecho lo correcto. Otra confirmación, que hacer justicia es hacer el bien, es hacer lo correcto. Como te dice en Miqueas 6:8, ¿qué es lo que te dice en Miqueas 6:8? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué es lo que el Señor demanda de ti? Solamente que hagas justicia, que ames misericordia y que camines humillado ante tu Dios. Como gente que hubiese hecho justicia, en otra versión dice el bien y lo correcto. Y dice como gente que hubiese hecho justicia, porque la justicia se hace. Hay muchas personas que dicen, no, la justicia no se hace. ¿Qué te dice en Salmos 82? Te dice, defender al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso. La justicia se hace. Y te estoy leyendo un pasaje al azar. Haced justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, libradlo de la mano de los impíos. Y que no hubiese dejado la ley de su Dios, o sea, que no hubiese dejado el derecho de su Dios. En ese versículo, en el versículo 2, te confirma, te lo vuelvo a repetir, vuelvo a hacer hincapié porque quiero que te quede claro que el camino de Dios es un camino de justicia. Ya en otro video vamos a hacer hincapié en lo que es el camino. O por ahí vamos a ver cómo andamos de tiempo. Y que la ley de Dios no es la ley de Moisés que te recitan todos los religiosos y los fanturrones. La ley de Dios es la justicia y acá te lo dice muy claro. En Isaías 1 también te dice que la justicia es la ley de Dios. Dice, y no hubiese dejado la ley de su Dios. En la nueva versión internacional, si mal no recuerdo, te dice, y no hubiese dejado la ley de su Dios, dice, no hubiese abandonado mis mandamientos, te dice. Qué hermoso, me emociona porque dice, no hubiesen abandonado mis mandamientos, o sea que
Los mandamientos de Dios no son los 10 mandamientos del monte Sinaí. Los mandamientos de Dios son la justicia. ¿Qué te dice David en Salmos 119, 172, si mal no recuerdo? Te dice David, todos tus mandamientos son justicia. ¿Cuántos? ¿Algunos mandamientos? ¿Unos pocos? Todos tus mandamientos son justicia, te dice. ¿No es lo mismo que te estoy leyendo? ¿No te lo está confirmando? Una de las versiones acá, no hubiesen abandonado mis mandamientos, y en la otra versión no hubiesen dejado mi ley, no hubiesen dejado el derecho, no hubiesen dejado la justicia. Es realmente hermoso, está más que claro, no lo puedes negar. Si alguien cree que yo estoy mintiendo o me quiere redarguir, adelante, me lo pueden decir tranquilamente. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Le piden justos juicios a Dios, pero ellos no juzgan con justo juicio. Quieren cosechar lo que no sembraron. Y no me quiero meter en el tema de justo juicio porque es algo muy largo, pero hay muchos religiosos que creen que juzgar con justo juicio es que ellos tienen un corazón justo, entre comillas, y que ellos tienen un justo juicio para juzgar con justo juicio. Valga la redundancia. Pero no. Jesús te dijo, no juzguéis según las apariencias. Pero si tanto quieren juzgar, tanto les gusta juzgar y andar señalando con el dedo, juzgad con justo juicio. No me voy a meter en el tema de justo juicio porque es muy largo, pero para resumirlo, ¿qué es juzgar con justo juicio? Es lo que Jesús hizo en el madero. Él sabía que el hombre estaba condenado a muerte. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Como te lo explica Filipenses 2. Jesús dejó su corona, dejó su atuendo de rey, dejó su trono, dejó su reino y bajó aquí a este plano. Y Él se entregó por nosotros. Él vino y solucionó el problema de raíz, porque nosotros estábamos muertos en vida. Por eso Jesús le dijo al que lo quería seguir, deja que los muertos entierren a sus muertos. Porque el que no ha nacido de nuevo, el que no ha recibido el Espíritu Santo, son muertos, no son vivos. Por eso que escrito está, Jesucristo es justicia nuestra. ¿Por qué? Porque Él es nuestra justicia. Porque Él vino a este plano a hacernos justicia. Lo que Él hizo en el madero fue la obra más grande de justicia y más maravillosa que se ha hecho en la historia. Porque nosotros somos salvos por Él, por la justicia que Él nos hizo. Por eso es que se dice justicia nuestra. Él vino incluso a expensas de su perjuicio. A expensas de su perjuicio. Vino y solucionó el problema de raíz. Eso es juzgar con justo juicio. Solucionar el problema del otro, de tu hermano, de tu prójimo, aún a expensas de lo que te cueste. Eso es jugar con justo juicio, para hacerlo rápido. Vamos a seguir viendo. Versículo 3. ¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Pueblo arrogante, diciéndole a Dios, ¿por qué? ¿Por qué ayuné el estómago y no hiciste caso? No me llevaste el apunte, por así decirlo. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto, dice Isaías. Claro, no mi gusto, te dice Dios, no lo que yo quiero, no lo que tu hermano quiere, no lo que tu prójimo necesita. Solamente buscan para sus propios deleites, para sus carnalidades, para su estómago. Solamente buscan lo que ustedes quieren, lo que a ustedes les conviene, no lo que yo quiero.
no lo que el prójimo necesita. Dice, y oprimís a todos vuestros trabajadores, o sea, explotan a los más débiles. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente, o sea, para dañar a tu hermano, para dañar al prójimo. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto, dice Jesús. O sea, no ayunéis del estómago, pasándote sin comer o sin tomar, porque no te voy a oír, porque ese ayuno carnal que tú haces no me interesa, porque tu ayuno que haces, el ayuno del estómago, ¿a quién beneficia? ¿A quién beneficia tu ayuno? Yo, dice el Señor, yo te voy a enseñar cuál es el verdadero ayuno, cuál es el ayuno que a mí me agrada, cuál es el ayuno que a mí me complace, cuál es el ayuno que beneficia a otros, porque tu ayuno solamente te beneficia a ti y a nadie más. Versículo 5, es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma. Y no, en la nueva versión internacional dice que el hombre se mortifique, porque es básicamente eso. Que incline su cabeza como junco, y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable al Señor? Como hacen los religiosos llorando, por mi culpa, por mi culpa. A Dios no le interesa esa aflicción carnal, porque es una aflicción carnal que no beneficia absolutamente a nadie. Lo mismo te dice en Amos 5, esa humillación superficial que tanto les gusta a los religiosos. Versículo 6, no es más bien el ayuno que yo escogí, y acá empieza lo bueno, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad. En otra versión dice las cadenas de injusticia, o sea, ayudar a tu prójimo a dejar la impiedad, porque impiedad es sinónimo de injusticia, porque piedad es sinónimo de justicia, de misericordia, de caridad. No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, soltar las cargas con las que el diablo ha cargado al pueblo de Dios, como dice en Hechos capítulo 10, dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, a todos los enfermos, a todos los oprimidos en la carne y en el espíritu. Soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, o sea, a los que han caído, a los que han fallado, que los perdones, que no los mortifiques con su pecado, que los ayudes a vencer el pecado, y que no les estés recordando todos los días, día tras día, en lo que han fallado, en lo que se han equivocado, que no los juzgues, que no los condenes, que no los estés señalando con el dedo. Dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Que rompáis todo yugo, porque el yugo satánico, el yugo sobre el hombro que habla la Escritura, el yugo satánico se rompe con la unción que te da nuestro Señor Jesucristo, que te da cumpliendo Isaías 58, precisamente. Y ahora lo vamos a terminar de ver. Que te habla, Isaías 10, te habla sobre el yugo, sobre romper el yugo satánico, romper el yugo con la unción. Isaías 10 te lo habla. O sea, todo lo que te he leído básicamente es involucrarte en los problemas de tus hermanos, involucrarte en los problemas de tu prójimo y ayudar a solucionarlos. Que no penses solamente en tus problemas o en los problemas de tu mamá, de tu papá, de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos. No, involucrarte en los problemas del resto, de tus hermanos, de tu prójimo. Básicamente es eso, y que rompáis todo yugo. Versículo 7, no es que partas
tu pan con el hambriento. Como decía Jesús en Lucas 6, decía, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre. Pero ahí Jesús hablaba del pan en el espíritu, porque decía, yo soy verdadera comida y yo soy verdadera bebida, te decía Jesús. Yo soy el pan de vida, no como el pan que les fue dado a los israelitas cuando estuvieron 40 años en el desierto. Porque los israelitas comieron de ese pan, pero sin embargo igual murieron. Ese no era el pan de vida. Yo soy el pan de vida, decía Jesús. Y hablaba en el espíritu, porque el pan es Jesús, el pan es la palabra. Entonces a eso se refería. Y por eso que muchos de los discípulos que lo seguían se alejaron. Ay, es muy dura esta palabra como para ser oída. Y por eso Jesús les dijo a sus apóstoles, les dijo, vosotros también queréis iros. Que fue cuando Pedro le dijo, no, Señor, ¿a dónde iremos? Solamente tú tienes palabras de vida. Pero bueno, pero el carnal solamente puede mirar el significado de las cosas en la carne. Únicamente ahí las puede ver. No puede ver el bosque atrás del arbolito. No puede ver las cosas en el espíritu. Y Jesús hablaba en múltiples niveles de revelación. Por eso cuando te dice, no es que partas tu pan con el hambriento. Sí, te está hablando del pan físico, del pan que necesitamos en este plano para poder vivir, el pan que necesitamos para alimentarnos. Pero también te habla del pan espiritual, también te habla de Jesús, de la palabra, de la letra, de la palabra que es viva y eficaz. Y te habla de eso. No es que partas tu pan con el hambriento y que a los pobres errantes albergues en tu casa. Porque te habla en Hebreos también de la hospitalidad. Porque te dice en Hebreos que muchos, por su hospitalidad, albergaron ángeles. Recuerda lo que dice Hebreos. Y a los pobres errantes albergues en tu casa. Que cuando veas al desnudo lo cubras. Y te sigue hablando en una dualidad carnal espiritual. Que cuando veas al desnudo lo cubras. Te habla de la carne, que cuando tengas frío lo cubras con un abrigo, con un suéter, con una campera, pero también te habla en el espíritu, que lo cubras, que cuando tu hermano haya pecado, que no lo andes divulgando a todo el mundo. Sí, ese es un fornicario, ese es un ladrón. No, cúbrelo, ayúdalo a vencer su pecado. A eso hace referencia también. De cubrirlo en la carne y cubrirlo en el espíritu. Y a los pobres errantes albergues en tu casa. Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. O sea, que lo socorras cuando necesite. ¿Y la santidad dónde está? Porque a los santurrones les encanta hablar de la santidad, pero yo no veo nada de santidad. De los que creen que pueden ser santos porque creen que pueden dejar de pecar. Doble estupidez. Y te dice en el versículo 8, entonces tu herencia, tu promesa, entonces nacerá tu luz como el alba. ¿Entonces de qué? Cuando hayas cumplido todo lo que te dice en los versículos anteriores, cuando le des el pan al hambriento, cuando albergues en tu casa al pobre errante, cuando cubras al desnudo, cuando hayas hecho la justicia, cuando hayas tenido caridad, cuando hayas usado de la misericordia, cuando hayas cumplido la ley de Dios, cuando hayas cumplido la verdadera ley de Dios, cuando hayas caminado el camino de Dios, cuando hayas andado en las sendas antiguas, cuando hayas andado en las veredas que no son torcidos, cuando hayas hecho todo esto, cuando hayas hecho la justicia, entonces, te dice, nacerá tu luz como el alba. Y es una promesa. ¿Y qué fue lo que te dijo Jesús? ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Vosotros sois la luz del mundo. Aún tu pecado será más brillante que la luz del día, porque Él va a ser el que te va a justificar. Jesús te justificará
por las obras de la fe, no por las obras de la ley. Por eso Pablo decía, nadie puede ser justificado por las obras de la ley, pero sí puede ser justificado por las obras de la fe, por las obras de las que te hablaba Santiago. Por eso Él te va a justificar, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Dónde habíamos quedado? Y tu salvación te dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti. En otra versión dice, abriéndote el camino. ¿Qué camino? El camino de justicia. Tu justicia irá delante de ti, abriendo tu camino, abriéndote el camino por el que vas a ir, por el que vas a caminar, por el que vas a andar, camino de justicia. Y la gloria del Señor será tu retaguardia. O como te dice Salmos 85, que dice, la justicia irá delante de Él, y sus pasos nos pondrá por camino. Qué hermosa revelación. Versículo 8. Entonces, nuevamente te dice lo mismo. Entonces, o sea, cuando hayas hecho justicia, cuando hayas hecho misericordia, cuando hayas hecho caridad, cuando hayas ejercido la piedad, entonces invocarás y te oirá el Señor. Clamarás y Él te dirá, heme aquí. ¡Qué hermoso! Si quitares de en medio de ti el yugo, lo que te decía hoy anteriormente de Isaías 10. O sea, cuando quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador. ¿Qué es el dedo amenazador? El dedo acusador. Ese es un pecador, ese es un fornicario, ese es un borracho, ese es un drogadicto. Porque recuerda que cada vez que tú acusas y señalas con el dedo, estás acusando a Jesús. Recuerda lo que dijo Jesús en Mateo 25, porque así como lo hiciste con el más pequeño de mis hermanos, a mí me lo hiciste. Y como imagen de espejo, cuando tú acusas al otro, te acusas a ti mismo. Recuerda lo que te decía Pablo en Romanos 2 y en Romanos 14. ¿Quién eres tú para acusar al siervo ajeno? Porque en cuanto acusas al otro, te acusas a ti mismo. ¿Lo dice el hermano Osvaldo? No. Te lo dijo Pablo. Y en 2 capítulos distintos te lo dijo. Entonces, habíamos quedado... Entonces invocarás y te dirá el Señor, clamarás y dirá Él, heme aquí, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. ¿Qué es el hablar vanidad? Ay, yo soy santo, yo pude dejar de pecar. Mentirosos. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Y versículo 10. Y si dieras tu pan al hambriente, recuerda, la parte carnal, el pan carnal, el pan en la carne y el pan en el espíritu. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, o sea, el hambre espiritual, con el pan carnal sacias el hambre carnal, pero con el pan espiritual, con Jesús, sacias el hambre espiritual. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. ¿Y qué le dijo Daniel al rey Nabucodonosor? ¿Qué le dijo? Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia. Redime haciendo obras de justicia, obras de caridad, obras de misericordia. Y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos. ¿Te das cuenta que por eso decía un poquito acá, un poquito allá, renglón sobre renglón? ¿Te das cuenta como saltando de acá para allá, de escritura sobre escritura? Puedes ir viendo todo lo que encierra la justicia. Porque la justicia es como cuando no encuentras, no sé, las llaves de tu casa. Pero, ¿y dónde están
las llaves de mi casa, yo las tenía acá en la mesa, ¿dónde las tenía? Y las empiezas a revolver todos los bolsillos, la cocina, vas al cuarto, vas al baño, y te cansaste de buscar las llaves, y miras así un poquito más allá de la mesa, y las ves que estabas ahí, y decís, pero ¿cómo puede ser que no vi las llaves? Estaban adelante mío, en mis narices no las vi. Así es con la justicia. Estaban en tus narices. Leíste versículos, capítulos, leíste a Pablo, a Santiago, a Juan, a Pedro, y no la pudiste ver. Porque la justicia está oculta, por así decirlo, en las Escrituras. Está codificada, por así decirlo. Pero una vez que la descubres el reino. Es como el que había descubierto el tesoro en el terreno, que fue y vendió todo lo que tenía para comprar el terreno. Porque en el terreno tenía su tesoro. Así pasa cuando descubres la justicia. Y lo vas a poder ver más profundamente cuando haga el video que les explique por qué la justicia lo es todo. Les leí recién lo de Daniel, cuando Daniel hablaba con el rey Nabucodonosor. Salmo 37:6 dice: exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Derecho sinónimo de justicia, porque lo que le haces al otro, te lo haces a ti mismo. Es así. Entonces, habiendo visto solamente esto, habiendo visto Mateo 25 en el último video y viendo Isaías 58, te puedo decir claramente que el que desecha la justicia, lo desecha Dios. Porque la justicia, como ya te lo dije, es el camino de Dios. La justicia es la ley de Dios. Si tienes la justicia, lo tienes todo. Tienes a nuestro Señor Jesucristo, tienes a Dios, estás caminando por su camino y tienes su ley. Vamos a ver otro testimonio sobre lo que les estoy hablando, sobre la justicia, sobre su camino, sobre la ley de Dios. Vamos a meternos a un mal llamado libro apócrifo, espero que no te ofendas, porque indaguemos en un apócrifo que te habla palabras más, palabras menos, lo mismo que te habla Isaías 58. Y espero que no te ofendas, porque leamos una parte de un libro apócrifo, porque hay muchos que piensan que leer un apócrifo es pecado. El otro día escuché una mujer que me dijo, no, porque en la iglesia me dijeron que hay muchos libros que son satánicos, como, bueno, no importa, no voy a mencionar ningún libro. Pero si tú realmente tienes el Espíritu Santo morando dentro, el Espíritu Santo es el que te va a dar convicción de pecado y Él es el que te va a guiar a toda verdad. Y cuando leas, te puedo dar muchos nombres: el libro de Enoc, el libro de Jacer, el rollo de Melquisedec. Cuando tú los leas, el Espíritu de Dios le va a dar testimonio a tu espíritu si realmente viene de Dios o no viene de Dios. O le vas a hacer caso al hombre, a lo que te diga el hombre. Le vas a hacer caso a una autoridad eclesiástica. A mí, gracias. Yo prefiero hacerle caso al Espíritu de Dios que mora dentro mío. Vamos a ver una parte de el pastor de Hermas y te voy a dar una breve introducción para que conozcas. Hermas es uno de los llamados apócrifos, pero es un libro realmente precioso, hermoso. Por supuesto que te voy a recomendar que leas El pastor de Hermas, porque verdaderamente yo atestiguo que El pastor de Hermas es un libro inspirado por el Espíritu Santo. No tengo absolutamente ninguna duda. Y vas a ver cómo pega todo. El mismo Espíritu fue que inspiró
o dictó directamente el pastor Dermas, que el mismo espíritu que dictó Isaías, todo el rollo de Isaías. Pero te voy a dar una breve introducción, como para que sepas. Hermas fue un escritor cristiano, autor del pastor Dermas, un texto del siglo II que constituye el escrito más largo del periodo de los llamados padres apostólicos. Orígenes y Eusebio de Cesarea lo identifican con el Hermas mencionado en un saludo al final de la carta de Pablo a los romanos. En Romanos 16:14 está Hermas. Muchos creen que Pablo se refiere a este Hermas, y es muy probable que así sea. Bueno, este Hermas es el que escribió el pastor Dermas. El pastor Dermas es una obra cristiana del siglo II, aproximadamente finales del siglo I, comienzo del siglo II, que no forma parte del canon neotestamentario y que gozó de una gran autoridad durante los siglos II y III. Tertuliano e Ireneo de Lyon lo citan como escritura. El Codex Sinaiticus del siglo IV lo vincula al Nuevo Testamento, y en el Codex Claromontanus del siglo VI figura entre los Hechos de los Apóstoles y las cartas de Pablo. Entonces, no sé, te puedo poner muchos ejemplos. Hay libros que nunca han figurado, hay libros que sí han figurado en el canon romano, hay libros que figuraban antes y después dejaron de figurar, porque a la Santa Madre Iglesia Apostólica Romana evidentemente había ciertos textos que no les convenía que figuraran, como por ejemplo la epístola de Pablo a los laodicenses. Pero bueno, no me voy a meter a eso. Pero bueno, les voy a leer este extracto del pastor Dermas, que es verdaderamente hermoso. Te lo recomiendo mucho que leas el pastor Dermas. Vamos a ir puntualmente a otra parábola, la quinta del pastor Dermas, y vayan tomando nota, noten las paralelas que tiene el pastor Dermas con las escrituras, más exactamente con Isaías 58. Les dije, otra parábola quinta. Dice, mientras estaba ayunando y sentado en cierta montaña y dando gracias al Señor, algo malo por darle gracias al Señor, leí hasta ahora, porque muchos creen que no, que es todo satánico, las epístolas o los libros apócrifos, como dicen, pero creo que hasta ahora no leí nada malo, ¿no? Bueno, mientras estaba ayunando, Hermas estaba ayunando del estómago, estaba sin comer. Mientras estaba ayunando y sentado en cierta montaña y dando gracias al Señor por todo lo que Él había hecho por mí, vi al pastor sentado junto a mí, que me decía, ¿por qué vienes tan temprano por la mañana?, le pregunta. Señor, le contesté, porque estoy guardando una temporada, que en ese tiempo, una temporada se le decía ayuno. Y me preguntó, ¿qué es una temporada? O sea, el que estoy acostumbrado a observar, o sea, el que estoy acostumbrado a ayunar, Señor. Dije yo, él. ¿Por qué, Señor?, pregunté yo, dices esto. Te digo, me contestó, que esto que tú observas no es un ayuno, pero yo te enseñaré qué es un ayuno completo y aceptable al Señor. Hasta ahora, ¿dije algo de malo? ¿Dije algo que contradiga el canon romano? ¿No es exactamente lo que te he leído en Isaías 58 hasta ahora? Lo que te he leído hasta ahora.
Me contestó, ¿qué es esto que observas? No es un ayuno, pero yo te enseñaré que es un ayuno completo y aceptable al Señor. Escucha, dijo, Dios no desea un ayuno tan vano. Fue lo mismo que te dije instantes antes. Dios no desea un ayuno tan vano, porque el ayunar así ante Dios no haces nada por la justicia. No haces nada por la justicia. Ese ayuno vano del estómago, de no comer, de no tomar, no ayuda a nadie. Es exactamente lo mismo que te leí en Isaías 58. ¿Puedes ver las paralelas? Dios dice, no desea un ayuno tan vano, porque al ayunar así ante Dios no haces nada por la justicia. O sea, este sacrificio que supuestamente le haces a Dios, pensando que Dios, que le agrada a Dios, no beneficia a nadie. ¿Qué te dice Pablo en Romanos 13? Romanos 13, del 8 al 10 dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿De qué ley te habla Pablo? De la ley real. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo con amor ágape, con el amor de la caridad, no con el amor del mundo. El amor ágape no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor ágape, no el amor del mundo. Seguimos con el pastor Dermas. Pero observa ante Dios un ayuno así. No hagas maldad en tu vida y sirve al Señor de puro corazón, como ya te dije anteriormente, como te dijo el Señor, antes que nada, guarda tu corazón de toda maldad, de toda malicia, de toda carnalidad. Pero observa ante Dios un ayuno así, no hagas maldad en tu vida y sirve al Señor de puro corazón. Observa sus mandamientos, otra vez, observa sus mandamientos de justicia, lo mismo que te dice David en Salmo 119. Todos tus mandamientos son justicia. Y anda en sus ordenanzas. ¿En qué ordenanzas? En las ordenanzas de justicia. Y que ningún mal deseo se levante en tu corazón. O sea, te está hablando del pecado interno, no del pecado externo, que se fijan todos los religiosos y los santurrones. Si no cree en Dios, entonces, como Isaías 58, entonces, si haces estas cosas y le temes y te abstienes de todo mal, vivirás para Dios. Y si haces estas cosas, o sea, hacer justicia, guardarás un gran ayuno, un ayuno aceptable a Dios. Lo mismo que te dice Isaías 58. No seas necio, escucha lo que te está diciendo. Escucha la parábola que te contaré con relación al ayuno, le dice el pastor. Cierto hombre tenía una hacienda, muchos esclavos, y una porción de su hacienda la había plantado de viñas, y escogiendo a cierto esclavo, que era de confianza y agradable, y tenido en honor, llamándole, le dijo, toma esta viña que yo he plantado, y ponle una valla alrededor, hasta que yo venga, pero no hagas nada más a la viña. Ahora bien, guarda mi mandamiento, y serás libre en mi casa. Entonces, el amor de los siervos entonces el amo de los siervos se fue a viajar al extranjero. Cuando se hubo ido, el siervo puso una valla alrededor de la viña, y habiendo terminado de poner el vallado a la viña, notó que estaba llena de malas hierbas,
paralela entre la parábola del trigo y la cizaña. Así que razonó dentro de sí: esta orden de mi Señor la he cumplido, entonces voy a acabar esta viña y estará más limpia cuando termine. Y cuando no tenga malas hierbas, rendirá más fruto, porque no será ahogada por las malas hierbas. Así que cavó la viña y todas las raíces que había en la viña fueron arrancadas. Y la viña se veía limpia y floreciente cuando no tenía raíces que la ahogaban. Dentro de cierto tiempo, el amo del siervo y de la finca regresó y fue a ver la viña. Y viendo la viña con su vallado alrededor y todas las malas hierbas arrancadas y las vides floreciendo, se regocijó muchísimo por lo que el siervo había hecho. Así que llamó a su querido hijo, que era su heredero. No te pierdas las paralelas con las escrituras. Llamó a su querido hijo, que era su heredero, a Jesús. Y los amigos que eran sus consejeros, y les dijo lo que él había mandado a su siervo y cuánto había encontrado. Entonces ellos se regocijaron con el siervo por el testimonio que su amo había dado de él. Y el amo les dijo: yo prometí a este siervo la libertad si él guardaba los mandamientos que le había mandado. Los mandamientos de justicia, te repito por las dudas. Pero él guardó mis mandamientos e hizo una buena obra, además, a la viña, y me agradó muchísimo. Para los que dicen que no, para los santurrones que dicen que no tenemos que hacer obras, porque no somos salvos por obras, somos salvos por gracia. Es que los que hacemos obras, precisamente porque ya somos salvos, es que hacemos obras para agradarle a Él, para estar en la ley del amor, en la ley de Cristo, en la ley de libertad, en la ley del Espíritu. Por esta obra que ha hecho, dijo el amo, pues deseo hacerle coheredero con mi hijo, porque cuando tuvo esta buena idea, no la descuidó, sino que la cumplió. El hijo del amo estuvo de acuerdo con este propósito de su padre, que el siervo debía ser hecho coheredero con el hijo. ¿No es lo que te cuenta Romanos 8? Después de algunos días, su amo hizo una fiesta y le envió muchos manjares exquisitos de la fiesta. Pero cuando el siervo recibió los manjares que le enviaba el amo, tomó lo que era suficiente para él y distribuyó el resto entre sus consiervos. ¿Por qué? Porque era un justo, porque hacía obras de justicia, porque hacía obras de caridad, porque hacía obras de misericordia. ¡Qué hermoso! Era un justo. Y sus consiervos, cuando hubieron recibido los manjares, se regocijaron y empezaron a orar por él, para que pudiera hallar mayor favor ante el amo, para que pudiera hallar mayor gracia. Por eso cuando oramos, cuando yo particularmente oro por alguien, Padre, en el nombre de Jesús, te pido que si mi hermano ha hallado gracia y favor ante tus ojos, te manifiestes para él. Por eso pedimos favor, por eso pedimos gracia para nuestro prójimo, para nuestros hermanos. Y empezaron a orar por él para que pudiera hallar mayor favor ante el amo, porque los había tratado con largueza. Y acá podemos ver una parábola, una paralela con la parábola de los dos deudores. Su amo oyó todas estas cosas que tuvieron lugar y de nuevo se regocijó sobremanera de su acto. Así el amo
llamó de nuevo a sus amigos y a su hijo y les anunció lo que el siervo había hecho con respecto a los manjares que había recibido. Y ellos aprobaron todavía más su decisión, que su siervo debía ser coheredero con su hijo. No te pierdas las paralelas, insisto nuevamente, no te pierdas las paralelas del pastor Dermas con las escrituras. Para esa estupidez que dicen mucho, ay no, ese es un libro, ay se me fue la palabra ahora, no es canónico, no está en el canon. Y ellos aprobaron todavía más su decisión de que el siervo debía ser hecho coheredero con su hijo. Yo le dije, Señor, no comprendo estas parábolas, ni puedo captarlas, a menos que me las expliques. Volvemos a Hermas hablando con el pastor. Te lo explicaré todas, me dijo, y te mostraré todas las cosas que te diga. Guarda los mandamientos del Señor, los mandamientos de justicia, te lo vuelvo a repetir, Salmo 119, 172, lo que dijo David, todos tus mandamientos son justicia, todos tus mandamientos son justicia. No estamos hablando de los mandamientos, de los 10 mandamientos del monte Sinaí, no estamos hablando de eso. Serás contado entre el número de los que guardan sus mandamientos, como está escrito en Juan 14, y el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Seguimos con el pastor Dermas. Pero si haces algo bueno aparte del mandamiento de Dios, ganarás para ti una gloria más excelente. ¿Qué es lo que te está diciendo el pastor Dermas? Recibirás galardones, recibirás recompensas, y ya voy a hacer un video hablando sobre eso. Ganarás para ti una gloria más excelente, porque no todos tendremos la misma gloria, no todos seremos iguales en el siglo venidero. Pero ten presente la ley de la siembra y la cosecha. Lo que siembras acá, vas a cosechar allá. Lo que siembras en invierno, vas a cosechar en verano. Lo que siembras en esta vida, lo vas a cosechar en el siglo venidero. Así pues, si mientras guardas los mandamientos de Dios, añades estos servicios, también te regocijarás si los observas en conformidad con mi mandamiento. Yo le dije, Señor, todo lo que me mandaste lo guardaré, porque sé que tú estás conmigo, yo estaré contigo, me dijo él. Porque tú tienes tanto celo por hacer lo bueno, eso es lo que te explicaba hoy, mucho antes cuando hablaba de Isaías 58, cuando te decía, clama voz en cuello, no te detengas, el hablar con celo, el hablar con autoridad, cuando decía, clama voz en cuello, no te detengas. Ay, pero hay muchos que se ofenden, ay, ese está hablando fuerte, me está gritando. Habíamos quedado, tienes tanto celo por hacer lo bueno. ¿Por qué? Porque él ya pasó por el verdadero arrepentimiento. Eso es lo que está diciendo. Sí, y yo estaré con todos los que tienen un celo semejante. O sea, este ayuno. El ayuno de la justicia, no el ayuno del vientre que no beneficia a nadie. Te está hablando del ayuno de la justicia, del ayuno de la misericordia, del ayuno de la piedad, del ayuno de la caridad, de las obras de justicia, de las obras de la fe, no de las obras de la ley. Que no hagas esto, no hagas el otro, pero no te dicen qué es lo que tenés que hacer. Te dicen no hagas esto, no hagas el otro, no hagas esto, no hagas esto. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Nadie te explica eso. Este ayuno, dijo él, sí se guardan los mandamientos del Señor. Es bueno, lo mismo que te dije hace un ratito atrás de Miqueas 6:8. Esta es, pues, la manera en que has de guardar este ayuno, este que estás a punto de observar. Ante todo, guárdate de toda mala palabra y de todo mal deseo.
y purifica tu corazón de todas las vanidades de este mundo. ¿Qué te dice Proverbios 4? Lo que te vengo diciendo desde hace rato. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. De una tierra que está lista para ser labrada. De tu corazón mana la vida, de un corazón arrepentido, de un corazón circuncidado. De ahí mana la vida. Cuando tú recibes al Señor en tu corazón, cuando tú recibes el Espíritu Santo, cuando tú recibes el Espíritu de Jesucristo y se posa en medio y ocurre la reconciliación de los dos opuestos, reconciliando tu espíritu con tu alma. Pero no me voy a meter a eso porque es demasiado largo para hablar, ya lo vamos a hablar en algún otro video. Si guardas estas cosas, este ayuno será perfecto para ti. Y así harás, habiendo cumplido lo que está escrito en el día en que ayunes. No probarás sino pan y agua y contarás el importe de lo que habrías gastado en la comida aquel día y lo darás a una viuda, a un huérfano o a uno que tenga necesidad, y así pondrás en humildad tu alma. Y así pondrás en humildad tu alma. El ayuno lo harás para tu alma, para tu espíritu, no para tu vientre. Y lo darás a una viuda, a un huérfano, a uno que tenga necesidad. Y así pondrás en humildad tu alma, para que el que ha recibido de tu humildad, de tu misericordia, de tu caridad, de tu justicia, pueda satisfacer su propia alma y pueda orar por ti al Señor. Así pues, si cumples así tu ayuno, según te he mandado, tu sacrificio será aceptable a la vista de Dios. Por favor, no puedo dejar de emocionarme. Es hermoso. ¿Qué dice Proverbios 21:3? Juicio y justicia es más agradable al Señor que todo sacrificio. Lo mismo que te dice en Marcos 12. En Marcos 12 dice algo parecido, pero no dice juicio y justicia, te dice amar al prójimo como a uno mismo. Y es más agradable al Señor que todo sacrificio. ¿Te das cuenta como todas las piezas casan una tras otra? No estamos hablando exactamente de lo mismo. Es bellísimo, es hermoso. Y este ayuno será registrado, y el servicio realizado así es hermoso y gozoso y aceptable al Señor. Estas cosas observarás, tú y tus hijos y toda tu casa, y observándolas serás bendecido. Sí, y todo lo que oigan y los vean serán bendecidos, y todas las cosas que pidan al Señor las recibirán. Entonces le rogué mucho que me explicara la parábola de la hacienda y del amo, y de la viña, y del siervo que puso vallado a la viña, y del vallado, y de las malas hierbas que había arrancado de la viña, y del hijo, y de los amigos, los consejeros, porque me di cuenta que todas estas cosas eran una parábola. Pero él me contestó y dijo: eres excesivamente importuno con tus preguntas. No deberías, dijo él, hacer ninguna pregunta en absoluto, porque si es justo que se te explique una cosa, se te explicará. Y le dije: Señor, todas las cosas que me muestres y no me las expliques, las habré visto en vano. Pero me contestó de nuevo diciendo: todo el que es un siervo de Dios y tiene a su Señor en su corazón, pide entendimiento de Él y lo recibe. Está muy claro, pide entendimiento de Él y lo recibe. Todo el que pidiere, recibiréis, había dicho el Señor.
está más que claro. E interpreta cada parábola, y las palabras que el Señor dice en parábola le son dadas a conocer. Pero todos aquellos que son lentos y débiles en la intercesión, estos vacilan en preguntar al Señor, pero el Señor es abundante en compasión y da a los que le piden sin cesar. Como decía Jesús, siendo vosotros malos y perversos, si sus hijos le piden un pan, ¿no le darán un pan? Si sus hijos le piden un pescado, ¿no les darán un pescado? Entonces, si vosotros siendo malos le dais a sus hijos lo que les piden, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos no les dará a ustedes lo que le pidan? Pero el Señor es abundante en compasión y da a los que le piden sin cesar. Pero tú, que has sido vigorizado por el Santo Ángel y has recibido estos poderes de intercesión y no eres descuidado, porque pues no pides entendimiento al Señor y lo obtienes de Él. Yo le dije, Señor, yo que te tengo a ti conmigo solo, tengo que preguntarte a ti e inquirir de ti, porque tú me muestras todas las cosas y me hablas. Pero si yo las hubiera de ver u oír aparte de ti, habría pedido al Señor que me fueran mostradas. Ya te dije hace un momento, continuó, que tú eres poco escrupuloso e importuno al inquirir sobre la interpretación de las parábolas. Pero como eres tan obstinado, voy a interpretarte la parábola de la hacienda y todo lo que la acompaña, para que puedas darla a conocer a todos. A ver, aguarda un minutito. A ver. ¿Cuánto vamos? ¿Cuánto llevamos de tiempo? A ver, llevamos 1 hora 26. No, vamos a seguir un poquito más. Dice, oye pues y entiende, dice. Lo mismo que Gabriel le dijo a Daniel en Daniel 9. Cuando le dijo, sabe pues y entiende, le dijo Gabriel a Daniel. Y le explica, la hacienda es este mundo, y el Señor de la hacienda es el que creó todas las cosas, y las ordenó, y las dotó de su poder, y el siervo es el Hijo de Dios, y las vides son este pueblo, a quien Él mismo plantó. Lo que te dice Juan 15, cuando te dice, yo soy la vid, y vosotros los pámpanos. Y en Isaías 61 te habla de los árboles de justicia. ¿Ves cómo todo casa? Como fue todo obra del mismo Espíritu. Y las vallas son los santos ángeles del Señor, que guardaban juntos a su pueblo. Y las malas hierbas, que son arrancadas de la viña, son las transgresiones de los siervos de Dios. Y los manjares que Él envió a la fiesta son los mandamientos que Él dio a su pueblo por medio de su Hijo. Por eso Jesús decía, si me amáis, guardad mis mandamientos. Por eso Jesús te decía, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y todos los tontos creen que hablaba de los mandamientos, de los 10 mandamientos del monte Sinaí. Y los amigos y consejeros son los santos ángeles que fueron creados primero. Y la ausencia del amo es el tiempo que queda hasta su venida. Yo le pregunté, Señor, grandes y maravillosas son todas las cosas, y todas las cosas son gloriosas. ¿Había pues probabilidad, pues, de que yo pudiera haberlas captado? No, ni ningún otro hombre hubiera, aunque estuviera lleno de entendimiento, podría haberlas captado, me dijo. Con todo, Señor, insistí, explícame lo que estoy a punto de inquirir de ti. Sígueme, dijo. Si deseas algo. ¿Por qué, Señor?, dije yo. Es el Hijo de Dios representado en esta parábola, en la forma de un siervo. Escucha, me contestó. El Hijo de Dios no está representado en la forma de un siervo, sino que está representado en gran poder y señorío,
¿Cómo, Señor?, dije, no lo comprendo. ¿Por qué?, dijo él. Dios planta la viña, esto es, creó al pueblo y lo entregó a su Hijo. Y el Hijo colocó a sus ángeles a cargo de ellos, para que velaran sobre ellos. Y el Hijo mismo limpió sus pecados. El Hijo mismo limpió sus pecados. Esto para los santorrones que creen que pueden ser santos por dejar de pecar. Trabajando mucho y soportando muchas labores, porque cavar sin trabajar o esforzarse, habiendo pues Él limpiado a su pueblo, les mostró los caminos de vida. Por eso Proverbios 12 te dice, en el camino de la justicia está la vida, y en sus caminos no hay muerte. Es verdaderamente hermoso. Les mostró los caminos de vida, dándoles la ley que recibió de su Padre. Acá nuevamente te está diciendo, dándoles la ley que recibió de su Padre, lo mismo que te dice Isaías 58. Y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. ¿Te das cuenta las paralelas? Es verdaderamente bellísimo. ¿Cómo ves las paralelas? ¿Cómo te das cuenta que es un mismo espíritu? ¿Ves, pues, me dijo, que Él es el mismo Señor del pueblo, habiendo recibido todo el poder de su Padre? A ver, aguárdame un poquitito. Bueno, los que me quieren hacer alguna pregunta, si me quieren hacer alguna pregunta, lo pueden hacer tranquilamente. Porque vamos a ir cortando acá para que no se haga tan largo el video. Pero bueno, podemos ver claramente que el verdadero amor, el amor ágape, el amor de 1 Corintios 13, es dar. Porque el mandamiento es amar. Y no se puede amar sin dar, como te dice Juan 3. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Porque no se puede amar sin dar. El amor, entre comillas, que tenían los fariseos y la justicia que hacían los fariseos era conforme a la ley de Moisés. Por eso Jesús decía, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Pero esto era lo que predicaban Jesús y los discípulos. Salmos, proverbios y los profetas. ¿Y qué predicaban los profetas? La justicia, el verdadero camino de Dios, la verdadera ley de Dios. Porque los profetas todo lo que querían era hacer volver al pueblo a la justicia. Pero el pueblo no quería la justicia. Pasaba como con los santurrones el día de hoy. El pueblo no quería la justicia, quería la ley de Moisés, querían las muletas del rengo, las muletas de que se había quebrado. Querían la ley del divorcio, no querían la ley del matrimonio, querían la ley del divorcio, querían la ley santurrona, la ley religiosa. Eso es lo que quería el pueblo. Pero Jesús predicaba la justicia y los discípulos predicaban la justicia. Porque la justicia, como lo pudimos ver, es el verdadero camino de Dios y es la verdadera ley de Dios. Bueno, lo vamos a dejar hasta acá. Mis queridos hermanos, amados hermanos, recuerden que este video hoy a la tarde, todo este vivo que pudimos compartir, lo voy a estar subiendo a mi canal de YouTube, que lo pueden encontrar obviamente en YouTube, que se llama Camino de Justicia. Lo van a poder ver ahí, este hermoso vivo que hemos podido compartir, que hemos podido ver lo que es Isaías 58 y después agregando con el pastor de armas.
cómo coincide perfectamente Isaías 58 con el pastor Bermas. Fue realmente para mí, yo lo he disfrutado un montón. Espero que ustedes lo hayan disfrutado de la misma manera, y los que no lo pudieron ver en vivo, que lo puedan disfrutar en el canal de YouTube, porque realmente creo que ha habido mucha revelación. Realmente viene de nuestro Señor Jesucristo, realmente viene del Espíritu. Es innegable. Todos los que me quieren hacer alguna pregunta o cualquier consulta, ya saben, me lo pueden dejar acá en algún video, o me lo pueden hacer mismo en mi canal de YouTube. Pero bueno, te invito a que te suscribas al canal de YouTube Camino a Justicia. Te invito a que te suscribas a mis dos canales en TikTok, Ova Pregoneros de Justicia y Pregoneros de Justicia. Si el Señor te mueve a misericordia, te mueve a caridad, te mueve a piedad, y quieres colaborar con este ministerio, ya lo sabes, no tienes más que entrar al link que está en TikTok, al link que da a mi Facebook, que es simplemente Osvaldo Álamo, y ahí puedes hacer justicia y ayudar para las obras que hacemos de justicia, para las obras de misericordia, y ser partícipe de nuestras obras de caridad y de nuestras obras de misericordia. Porque no es solamente el que va, sino es también el que envía al pregonero de justicia. Porque nuestros frutos pueden ser tus frutos también, ayudándonos a que nosotros podamos ir y hacer frutos de justicia, frutos de la fe. Hermanos, sin más que decirles, espero que hayan disfrutado esta hermosa enseñanza que ha venido ni más ni menos que del Espíritu, del corazón de Dios, como el corazón que tenía David, que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Por qué David tenía un corazón conforme al corazón de Dios? Porque David administraba a Israel cuando gobernó juicio y justicia. Hermanos, sean todos bendecidos en el nombre de Jesús, y recuerden, si quieren festejar Navidad, entre comillas, qué mejor manera de festejarlo que dándole a alguien que necesita, dándole a alguien que tiene hambre, dándole a alguien que tiene sed, dándole a alguien que realmente precisa lo que sea que precise, pero ayudando al más necesitado, al que está por abajo, porque en eso constituye la justicia. El que da más, el que tiene más, le da al que tiene menos. El que sabe más, le enseña al que sabe menos. Y el más fuerte defiende al más débil. Hermanos, sean todos mis hermanos bendecidos en el nombre de Jesús. Hasta la próxima.